suma cuando un conjunto de conocimientos fortalecen al autor. Ingeniero Fernando Barrera Trejo, buenas tardes, adelante. Pues bueno, decir que acabo de cumplir 25 años al servicio de la carrera docente. Y bueno, de la última tercera parte de estos 25 años, de manera fortuita un poco, me he dedicado a la producción de algunos libros, algunos material didáctico. Entonces, bueno, 2014, 2015, mi primer libro fue Cartografía Matemática en 2015. Y de ese primer libro, en cierto modo, tú tienes un poco de responsabilidad en el origen, porque todo surgió a partir de una clase, cuando tú eras jefa de la carrera, de una clase que me asignaste, que fue cartografía automatizada. Entonces, derivado de tener que preparar esa clase, yo tuve que documentarme, y en ese momento me di cuenta de algo que pasa en muchas áreas de la ciencia en México. Hay ausencia de material, total y completamente. Entonces, pues ahí fue la semilla, ahí empezó la semilla, en ese momento. Tardó en germinar porque esto debió haber pasado en 2013 más o menos, pero poco a poco la idea fue generar un producto, un material que viniera a resolver de manera pues básica, elemental, pero que los alumnos tuvieran un material con el que se pudieran acercar a esta parte de la ciencia que es la cartografía. Y así nació mi primer ejemplar, Cartografía Matemática 2015. Presentarlo fue una sensación nueva para mí. Era el primer ejemplar. Lo que sentí fue tan bonito, fue una sensación tan bonita que pues, me quedaron ganas de seguir escribiendo, y eso fue lo que hice. 2016. Sí, en 2016 publiqué el libro Cálculos geodésicos y topográficos en la proyección UTM. Este libro, la razón fue que yo en aquel tiempo todavía combinaba mi labor profesional con la labor docente. Entonces tenía contacto con el ámbito profesional, yo hacía trabajo independiente, y yo me di cuenta que los profesionales de la tipografía que están allá afuera y que están ejerciendo tenían muchas deficiencias en comprender los sistemas de coordenadas cartográficos y topográficos, entender la diferencia y entender cómo combinarlos y cómo transformarlos de uno a otro. Entonces me di cuenta de esa deficiencia y yo me propuse hacer un material que nuevamente que rellenara ese hueco que existía, que existe, porque aún a la fecha el hueco existe y los profesionales siguen adoleciendo, pero mi intención no era que los profesionales aprendieran, sino que nuestros egresados no salieran y se sumaran a esa lista de profesionales que desconocen el tema, sino que ellos cuando salieran pues ya tuvieran el conocimiento. Esa fue la intención. 2018. Geodesia. Bueno, cuando hice mi primer libro, que fue Cartografía, me di cuenta que la geodesia y la cartografía son disciplinas hermanas y se complementan y se necesitan una de la otra.
Entonces, prácticamente iba implícito que después de cartografía tenía que seguir con geodesia. Y esto también, de algún modo, fue apoyado por el hecho de que también me asignaste por ahí una clase de geodesia. Entonces, pues fue como seguir el hilito, darle la continuidad al primer material. Y empecé a trabajar en ese proyecto de geodesia. Nuevamente me di cuenta del déficit de bibliografía. En México no hay bibliografía en español, es bien difícil conseguir. Afortunadamente para ese tiempo ya era posible conseguir comprar en librerías por internet. Ya el internet estaba masificándose y ya era posible comprar por internet, porque en México no hay material. Aunque uno quisiera comprarlo, pues no hay producción, no hay ni venta. Entonces, pero para este entonces ya el internet ya había penetrado en muchas áreas de la vida cotidiana y ya uno podía comprar por internet. Entonces me documenté y preparé este libro. Lo terminé en 2018 y aún así la geodesia es una disciplina bastante amplia y me di cuenta que a pesar de que tuve que definir límites al producto, porque si yo hubiera querido seguir no hubiera terminado, porque hay material para hacer un libro más extenso, más grande, porque hay temas que decir. Entonces lo que tuve que hacer es acotarlo y decir, solamente voy a tocar estos temas y voy a dejar unos fuera para futuros. O sea, sí, vamos a esperar otro libro de geodesia. Que de hecho es el que estamos presentando, es decir, complemento a ese, es continuación, es complemento, porque no fue suficiente un libro para tocar todo lo que abarca la geodesia, y este es complemento, y efectivamente todavía debemos de esperar otro libro que ya tendría que, estos dos abarcan la parte de la geodesia tradicional, una parte de la geodesia moderna, pero la geodesia espacial todavía hay un hueco por ahí que da para un siguiente material, la geodesia espacial. Y este lo concluí en 2018, lo presentamos en 2018. Aprovecho esto para comentar que así como que en 2019 el IPN me hizo el privilegio, del cual estoy enormemente agradecido con el instituto, de publicar en la editorial del IPN el libro de cartografía matemática, mi primer libro. Hice yo la gestión para que se publicara. Esta gestión es un poco lenta, lleva su tiempo, y en 2019 el instituto publicó mi libro Cartografía. Es decir, ya en las librerías del IPN ese libro se conseguir. Y el de geodesia, la semana pasada tuve una reunión en la dirección de publicaciones y se dio inicio a la publicación. Es decir, ya se está capturando el material, ya está gestionado. Ahora ya me asignaron un corrector de estilo y un digamos, alguien que va a capturar todo el documento para que hagan el documento digital, se revise y en su momento se vaya a la impresión, que yo espero suceda este año. 2022, ingeniero. ¿Qué esperamos de geodesia física? Bueno, como te decía, cuando publiqué el libro de geodesia, pues en realidad la geodesia es una disciplina muy vasta,
Entonces no alcanza un libro para abarcarlo todo, ni siquiera dos. Entonces yo me di cuenta que había un área de oportunidad en las mismas condiciones que estos otros, que no hay material en México, que los alumnos que estudian geodesia física lo tienen que hacer con libros en inglés o de otras nacionalidades de habla hispana, que dicho sea de paso también es muy complicado encontrarlos ni en esta biblioteca ni en la central. Es muy complicado encontrar bibliografía. Entonces, como apoyo a los alumnos, yo me dediqué a preparar estos libros. ¿Qué tiempo se llevó en la preparación del libro, ingeniero? Pues mira, más o menos, yo ya lo había pensado cuando terminé el que sí iba a hacer este, entonces ya había hecho algo de trabajo previo, pero también lo que detonó que me tenía que apurar y que lo tenía que hacer rápido y terminar rápido fue que también me asignaron la clase de geodesia física. Pues, antes de eso pues iba yo despacito porque no tenía ninguna prisa, pero cuando ya tuve la clase encima pues yo tenía que apurarme. Yo calculo que fueron como 2 años de trabajo para terminar el libro de geodesia física. ¿Qué beneficios pueden esperar los estudiantes, ingeniero? Mira, el primero beneficio que yo veo, obviamente me documenté, revisé muchos libros, y lo que hice, el primer beneficio es que este libro está pensado para un estudiante de licenciatura, que no siempre los que producen material piensan que su lector va a ser un estudiante de licenciatura, porque a veces sus libros son muy elevados, muy difíciles de comprender. Cuando dan explicaciones las dan muy concretas, muy difíciles de captar. A mí me costó mucho trabajo entender a muchos autores, y yo lo que hice fue aterrizar, suavizar, aligerar y detallar las explicaciones de tal manera que un estudiante, no es para cualquier profesional, sino tiene que ser un estudiante que ya tiene las bases, pero las explicaciones son así paso a pasito, para que no sea como otros libros en los que dice el autor y por tal motivo yo hago esto, y el que lo va siguiendo pues es un brinco tan complicado que haría falta tener mucho conocimiento para entender cómo se lleva a cabo, y eso no pasa en este momento. El otro beneficio es que como en todos mis demás ejemplares, yo agrego, cosa que también no sucede normalmente, muchos ejercicios para que el alumno vaya complementando las explicaciones teóricas con simulaciones, con ejercicios que pues, fortalecen la comprensión. Ingeniero, ¿qué les recomendarías a los profesionales para que lleven a cabo, revisen este libro? Porque bueno, ellos han entrado a nuestra profesión por diferentes circunstancias, pero tenemos que ponernos de acuerdo para que los cálculos son los cálculos y hay que respetar resultados. ¿Qué les dirías? Es correcto, lo dices bien. En este siglo, fíjate que la geodesia como disciplina yo la he catalogado como que ha sido el patito feo de las disciplinas geográficas, de las áreas en las que la geografía como ciencia madre se divide. Yo siempre he pensado que la geodesia fue el patito
Todos le dieron la vuelta a la geodesia por dos razones fundamentales. La primera es que la geodesia es esencialmente una disciplina matemática. Entonces, para entenderla hay que saber tener un buen nivel de matemáticas. Entonces, la geodesia siempre fue algo especializado para algunos que se atrevían a entrar en su ámbito. Y la segunda razón, y también importante, es que por mucho tiempo la geodesia no tuvo una aplicación práctica que tuviera impacto en la vida cotidiana. Es decir, podíamos desarrollar nuestra vida normal y la geodesia ni nos ayudaba ni nos perjudicaba. Pero esto cambió a fines del siglo pasado. Y hoy en día todo mundo está en contacto con conceptos geodésicos, aún sin saber. Todo aquel que tiene un celular y que le utiliza aplicaciones de movilidad o de ubicación, está utilizando conceptos geodésicos. En el tema de que cada celular, que ahora todo el mundo tiene un celular, todos traen un GPS integrado. Entonces, hoy en día, todo el mundo está en contacto con conceptos geodésicos. Entonces, eso ha dado lugar a que, además, muchas disciplinas, muchos profesionales de áreas afines han entrado en contacto con esa nueva tecnología. Y ha sido tan fantástico saber en dónde estás en tiempo real, cosa que antes era muy complicada, que han utilizado conceptos geodésicos de manera muy a la ligera. Entonces uno también de mis objetivos con estos materiales es que haya documentación, haya material en español, para que también no solo a nuestros estudiantes, sino a todos aquellos profesionales que por alguna razón han llegado o se desempeñan profesionalmente en este ramo, pues que tengan modo de documentarse para que entiendan mejor los conceptos, los apliquen mejor y les saquen mejor provecho. Entonces, ¿qué les recomendaría? Pues que se documenten, que estudien, porque la geodesia no es una disciplina sencilla. Y bueno, yo en alguna ocasión escuché a un panelista que se quejaba amargamente, él en su área, que decía que muchos profesionales hacían fotogrametría sin saber fotogrametría. Me parece que esa afirmación se puede trasladar sin ningún problema a decir que hay muchos profesionales que hacen geodesia sin saber geodesia. Entonces, yo lo que quiero o mi objetivo es decir, bueno, yo ya no puedo hacer nada, puedo hacer muy poquito con los profesionales que ya están afuera. ¿Sí? Entonces, pero lo que yo quiero es que los que van saliendo no se sumen a ese grupo de profesionales que hacen la práctica sin saber la teoría. Ingeniero, ¿cuál es tu opinión de los profesionales que dicen vamos a trazar con coordenadas UTM cuando deberían de ser topográficas? Es correcto, te repito, hay una confusión enorme entre los profesionales en lo que
que es el sistema cartográfico llamado UTM y el sistema topográfico. Se parecen mucho los dos y por eso se confunden. Es como confundir el cilantro y el perejil. Se parecen mucho, pero hay que saber la diferencia porque pues, ¿qué pasa si usamos uno en lugar del otro? Pues todo sale mal. Igual que si usamos coordenadas UTM pensando que porque se parecen van a dar resultados como topográficos, pues está mal. Y el problema, en cierta forma, ese problema debemos de asumir lo que nos corresponde a las instituciones educativas. Que todos esos bueno, la mayoría de los que están allá afuera pasaron por una institución educativa y ahí sucedió que no se les explicó, no se les mostró la diferencia. Por eso yo lo que intento es que desde que pasan por la academia pues se vayan formando y vayan entendiendo y no se sumen a ese grupo de profesionales que confunde el cilantro con el perejil o la gimnasia con la mayonesa, con las consecuencias negativas. Pero lo peor es que pues, en términos generales el que pierde es el gremio. Ingeniero, una recomendación para los estudiantes y los profesionales. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo me canso de decirles a mis alumnos, yo les digo en la primera clase, les digo, bueno, sobre todo a las de geodesia, porque pues, es un poquito complicada la materia, un poquito de matemáticas, y luego eso, digo, hay que entender que tenemos algún problema en nuestro sistema educativo, que desde niño desde que entran al kinder, a la primaria y a la secundaria, pues empiezan a arrastrar algunas deficiencias y cuando nos llegan aquí, pues ya es complicado resolverlo. Pero yo siempre les digo que en el siglo pasado el profesional de la topografía podía ejercer su profesión sin saber geodesia y lo podía hacer bien y podía vivir de la topografía y no tenía problema. Pero eso ya hoy en día ya no se puede. La tecnología cambió tanto, hubo un parteaguas y la geodesia, el uso de satélites para el posicionamiento cambió el escenario, pero lo cambió de una manera total. Y eso hace que el profesional de la topografía que hoy egresa definitivamente no va a poder ejercer si no sabe geodesia. ¿Por qué? Porque el instrumento que le van a dar para trabajar es un instrumento geodésico y le va a dar coordenadas geodésicas. Y él tiene que saber cómo convertirlas a un sistema cartográfico o a un sistema topográfico. Y justo esencialmente eso es lo que yo intento. Y por más que, digo yo, eso es lo que me canso de tratar de decirles. ¿Qué les recomiendo? Pues geodesia, aprendan geodesia. Yo lo que les puedo decir es que yo me he dado cuenta, digo, ahora en las redes uno se entera hasta de cosas que no debería. Hay muchos que comparten cosas incluso que rebasan el límite de lo que es lo que uno entendería como íntimo, de lo que uno puede, pero uno se entera de muchas cosas. Una de tantas cosas es que los profesionales de la topografía se quejan, entre tantas cosas que se quejan, los salarios.
yo lo que les digo a mis alumnos es que en un sistema, en una economía de mercado, los recursos se mueven en función de la capacidad de los, en este caso de los profesionales, de resolver problemas. Y entonces aquellos que mejor preparados están, que mejor resuelven los problemas, serán los que tendrán acceso a las mejores posiciones. Y seguramente no se van a fijar en eso. Ok, ingeniero, oficialmente, ¿cuándo sería la presentación de tu libro, Geodesia Física, fecha y lugar? Sí, mira, este libro de Geodesia Física se va a presentar, va a tener su presentación oficial el día jueves 28 de abril en el auditorio Heriberto Palacios de nuestra escuela, la S.A. de Román, a las 5 de la tarde. Y bueno, aprovecho el espacio para invitar a todos aquellos que de algún modo les llame la atención el tema de la geodesia física, para que puedan asistir, puedan estar presentes y conozcan un poco del significado o el contenido o de qué trata la geodesia física. Pareciera un poco, te repito, durante mucho tiempo el papel de la geodesia en la vida cotidiana fue un poco marginal, pero cada vez más con la tecnología presente, la geodesia física empieza a impactar más en asuntos tan cotidianos que a veces ni cuenta nos damos. Entonces esta es oportunidad, es una oportunidad sobre todo porque voy a aprovechar una anécdota del impacto que tiene la geodesia física. Es, por ejemplo, ahora hay obras que pueden ser no solo grandes obras dentro de un país, sino grandes obras internacionales. Y, por ejemplo, si uno quiere conectar con una obra Europa con Inglaterra, por ejemplo, han de tener en cuenta que los bancos de nivel de un país se establecieron con unas condiciones que son distintas a los bancos de nivel que se establecen en un país distinto, que están separados por un mar entre ellos, por un área oceánica. Entonces, cuando se hacen este tipo de proyectos hay que tener en cuenta que las referencias son distintas, y cosa que pareciera a primera vista no ser tan visible, pero que si se adentra uno en el tema de la geodesia física, pues va a entender las razones de por qué pasa eso y cómo se pueden realizar obras como esta. Entonces, quedan invitados todos, jueves 28, 5 de la tarde, auditorio Heriberto Palacios de la Unidad. Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer tu trabajo aquí en la S Unidad Ticomán. Muchas gracias, público en general.